Estados Unidos gasta más en defensa que los siguientes 10 países combinados. Más de 800.000 millones al año. Tiene más de 750 bases estratégicas repartidas en al menos 80 países. 11 portaaviones activos. El resto del mundo combinado tiene aproximadamente 12. Con ese poder, intervino en Irak en 2003 y en 21 días la capital cambió de manos. Afganistán superó al régimen de la época en aproximadamente 2 meses. El primer conflicto del Golfo en 1991 duró apenas 42 días de operaciones terrestres. Panamá, Granada, cuestión de días. Pero hay un país que lleva más de 4 décadas desafiando a Estados Unidos. Ha sido sancionado, presionado, rodeado de instalaciones estratégicas por todos los flancos y sigue ahí, intacto. Irán. Y no, la razón principal no es la diplomacia, no es su tecnología atómica, no es Rusia ni China protegiendo a Irán. La razón está en el mapa, literalmente. Y cuando la veas, vas a entender por qué ningún presidente estadounidense, ni republicano ni demócrata, ha dado jamás la orden de intervenir directamente. Pero antes de llegar ahí, quédate hasta el final, porque vamos a ver algo que muy pocos entienden. ¿Qué pasaría, hora por hora, si Estados Unidos realmente lanzara una gran operación táctica contra Irán? Y te adelanto que el resultado no es el que esperas. Empecemos por lo más básico, el terreno. Mira este mapa. Irán tiene aproximadamente 1.648.000 kilómetros cuadrados. Para que dimensiones eso, es casi 3.5 veces el tamaño de España. Es más grande que Francia, Alemania, Reino Unido e Italia juntos. Si lo comparamos con Latinoamérica, es aproximadamente 3 veces Colombia, casi tan grande como México. Y ahora compáralo con Irak, el país donde Estados Unidos operó en 2003. Irak tiene unos 438.000 kilómetros cuadrados. Irán es casi 4 veces más grande. Pero el tamaño no es ni la mitad del problema. El problema real es lo que hay dentro de ese territorio. ¿Ves estas líneas marrones que recorren todo el lado oeste del país? Son los Montes Zagros. Se extienden aproximadamente 1.500 kilómetros, desde la frontera con Turquía en el norte hasta el Golfo Pérsico en el sur, y tienen picos que superan los 4.000 metros. Los Zagros son la defensa número 1 de Irán. Son la barrera natural que separa a Irán de Mesopotamia, de Irak. Cualquier avance terrestre desde el oeste tendría que cruzarlos, y las carreteras a través de los Zagros son escasas. Pasan por pasos de montaña estrechos, fáciles de controlar, casi imposibles de forzar con vehículos blindados pesados. Y esto no es teoría, es historia. Alejandro Magno, los árabes, los mongoles, todos tuvieron enormes dificultades cruzando los Zagros. Estas montañas han protegido a Persia durante milenios. Pero espera, que no terminamos con las montañas. Al norte del país, entre Teherán y el mar Caspio, están los montes Elburz. Y aquí hay un dato que a la mayoría se le escapa. El monte Damavand, el pico más alto de los Elburz, alcanza los 5.610 metros. Es más alto que cualquier montaña de Europa continental occidental. Los Elburz protegen el norte del país y, lo más importante, protegen la capital, Teherán. ¿Y el este? Cadenas montañosas menores que hacen la frontera con Afganistán y Pakistán igualmente complicada. Irán está básicamente rodeado de montañas por 3 lados: oeste, norte y este. Es como una fortaleza medieval con murallas naturales de miles de metros de altura. Pero digamos que una gran fuerza logra cruzar las montañas. ¿Qué encuentra del otro lado? Desierto. En el centro de Irán hay 2 grandes desiertos. El Dasht-e-Kabir, el gran desierto de sal, con unos 76.700 kilómetros cuadrados. Y el Dasht-e-Lut, donde la NASA ha medido temperaturas de superficie que alcanzan aproximadamente 70 grados centígrados. Es uno de los puntos más calientes de la Tierra. Estos desiertos significan que incluso si se logran cruzar las montañas, se llega a un vacío sin infraestructura,
sin agua, sin cobertura. Las líneas de suministro se convertirían en un problema logístico enorme. En Irak, el desierto era el principal escenario. En Irán, el desierto solo es el principio del problema. Y luego está la costa. Podrías pensar, bueno, que ingresen por el sur, por el Golfo Pérsico. La costa iraní en el Golfo tiene unos 2.440 kilómetros, pero la mayoría es montañosa y accidentada. No hay grandes playas como Normandía donde realizar un desembarco masivo. Las pocas zonas costeras accesibles están fuertemente fortificadas. Los iraníes llevan décadas estudiando cómo controlar esa costa con miles de lanchas rápidas, sistemas de defensa costero y artefactos de contención naval. Ah, y un detalle más: población. Irán tiene unos 88 o 90 millones de habitantes. Irak, en 2003, tenía unos 26 a 27 millones. Irán tiene aproximadamente 3.5 veces más gente. Es una población joven, nacionalista. Incluso los que se oponen al gobierno rechazan una intervención extranjera. Y está distribuida en ciudades y montañas increíblemente difíciles de manejar. Teherán sola tiene una población metropolitana de más de 15 millones. Sería la mayor zona urbana jamás intervenida por una fuerza externa en la historia moderna. El general Anthony Zinni, excomandante de CENTCOM, lo ha dicho públicamente. Un despliegue terrestre en Irán sería un desafío de una escala completamente diferente a lo visto en décadas pasadas. Y todo eso es solo la geografía física, porque Irán tiene otra ventaja que no necesita un solo soldado para activar. Una ventaja puramente geográfica que puede paralizar la economía del mundo entero. ¿Ves este punto? Este canal estrecho que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Océano Índico? Se llama el Estrecho de Hormuz, y es probablemente el punto más importante del mapa mundial que la mayoría de la gente no conoce. En su punto más angosto, tiene apenas 33 kilómetros de ancho, la distancia de una maratón. Y el canal navegable real por donde pasan los grandes buques es aún más estrecho, apenas unos pocos kilómetros de ancho en cada dirección. ¿Y por qué importa tanto? Porque por aquí pasa aproximadamente entre el 20% y el 25% de todo el petróleo que se consume en el mundo. Más de 20 millones de barriles cada día. Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Emiratos Árabes, Qatar, todos exportan su recurso por este estrecho. Si el estrecho de Hormuz se cierra, el precio del petróleo se dispararía globalmente en cuestión de horas, y no hay alternativas inmediatas viables. Ahora viene lo revelador. Mira quién controla la orilla norte de este estrecho. Irán. Toda la costa norte del estrecho de Hormuz es territorio iraní. Y no solo eso. ¿Ves estas islas? Keshm, Hormuz, Larak y varias islas menores. Todas iraníes. Todas posiciones estratégicas desde donde Irán puede controlar el tránsito. ¿Y cómo podría cerrarlo? No necesita una flota naval gigante. Artefactos de bloqueo marítimo. Es el método más barato y efectivo. Irán tiene un arsenal significativo de ellos. Además, tiene sistemas costeros que cubren todo el ancho del estrecho. Sus fuerzas navales operan un gran número de embarcaciones rápidas diseñadas para tácticas de enjambre, y tiene submarinos de fabricación propia, diseñados específicamente para las aguas poco profundas del Golfo. Esto no es hipotético, ya pasó. En 1988, Irán demostró su capacidad de frenar el tránsito marítimo. Estados Unidos respondió con la operación Praying Mantis, pero no pudo eliminar completamente el riesgo. Y en julio de 2019, Irán interceptó un petrolero británico directamente en el estrecho. Ese mismo año, hubo incidentes con otros buques en el Golfo de Omán. Cada uno de esos eventos causó subidas inmediatas en los precios globales. Piénsalo así. Si Estados Unidos lanza una operación de gran escala, el estrecho de Hormuz probablemente se cierra. Y los países más afectados no serían rivales de Estados Unidos, serían sus aliados: Japón, Corea del Sur, India, Europa. Es la palanca económica que Irán puede activar sin necesidad de tecnología atómica.
Irán no necesita ganar un conflicto de frente, solo necesita hacer que el costo de la operación sea inaceptable para el mundo entero. Pero la historia se pone aún más interesante, porque Estados Unidos no se quedó de brazos cruzados, rodeó a Irán de instalaciones estratégicas por todos los flancos, y aún así, no es suficiente. Mira este mapa, es impresionante. Al oeste, en Irak, la base aérea de Al-Asad, la instalación en Erbil con varios miles de efectivos, la frontera Irak-Irán tiene más de 1.400 kilómetros, pero al otro lado están los Zagros. Al sur, en el Golfo Pérsico, Bahrein alberga la base naval de la Quinta Flota. Qatar tiene Al-Udeid con más de 10.000 efectivos desplegados. Kuwait tiene varias instalaciones. Emiratos Árabes tiene la base de Al-Dhafra. Omán da acceso a puertos y aeródromos. Al este, Estados Unidos se retiró de Afganistán en 2021, eliminando la presencia en la frontera este de Irán, y Pakistán no permitiría fácilmente el uso de su territorio contra su vecino. Al norte, ni Turkmenistán ni Azerbaiyán son aliados de Washington en este contexto. Rusia tiene gran influencia y se opondría a cualquier movimiento desde esa dirección. Entonces, en el mapa, Irán parece completamente rodeado, pero estar rodeado no es lo mismo que ser vulnerable. ¿Por qué? Porque las bases son pequeñas y están en países que podrían retirar su permiso si la situación se vuelve inestable. Pero lo más importante, ¿ves estos círculos? Son los rangos de alcance de los proyectiles tácticos iraníes. Irán tiene miles de sistemas de corto y medio alcance de producción propia, y cada una de esas bases de Estados Unidos en el Golfo está dentro del rango. No es teoría. En enero de 2020, tras el incidente donde perdió la vida el general Qasem Soleimani, Irán envió más de una docena de proyectiles de largo alcance directamente contra la base de Al-Asad en Irak. Los impactos fueron directos. Fue la primera vez que un Estado realizaba una acción así contra una instalación estadounidense en décadas. Esto crea una vulnerabilidad mutua. Estados Unidos rodea a Irán con bases, pero esas bases son a su vez objetivos directos. Y hay un problema logístico enorme. Para la operación en Irak en 2003, Estados Unidos necesitó más de 150.000 efectivos iniciales. Para Irán, los expertos estiman que se necesitarían varios cientos de miles de tropas como mínimo. Esa movilización sería imposible de ocultar y le daría a Irán meses de preparación. Y de nuevo, las tropas tendrían que cruzar los montes Zagros. Pero lo que mucha gente no sabe es que Irán no enfrentaría ese escenario solo. Tiene una red invisible de aliados repartidos por todo Medio Oriente, y esa red es lo que convierte una operación en el escenario más complejo para cualquier estratega. Es una red de facciones y grupos alineados en toda la región. Irán sabe que no puede competir con Estados Unidos en armamento convencional tradicional, entonces creó una red de aliados que pueden actuar en múltiples países al mismo tiempo. Empecemos por Líbano. Ahí opera la facción aliada más poderosa y organizada, considerada la fuerza no estatal más fuertemente equipada del mundo, con decenas de miles de proyectiles y una vasta experiencia táctica en la zona. Si hay tensión extrema, este grupo podría abrir un segundo frente en la región, forzando a Estados Unidos a manejar múltiples crisis a la vez. Ahora baja al sur, a Yemen. Los grupos locales alineados con Irán han demostrado algo que cambió las reglas del juego: la capacidad de alcanzar infraestructura vital a distancia. En 2019, una operación redujo temporalmente la mitad de la producción energética de Saudi Arabia usando drones de bajo costo. Desde finales de 2023, han interceptado rutas comerciales en el Mar Rojo. Ahora mira Irak. Diversas facciones locales con presencia en el sistema iraquí han realizado operaciones contra bases estadounidenses en múltiples ocasiones. Si hay un conflicto abierto, las bases estadounidenses en Irak serían hostigadas desde el propio país. ¿Ves lo que pasa en este mapa? Si Estados Unidos actúa contra Irán, enfrentaría simultáneamente respuestas desde el Golfo, operaciones desde Líbano, bloqueos en el Mar Rojo e incidentes continuos en Irak y Siria. Esto es una escalada en múltiples frentes, la versión moderna de lo que los imperios persas siempre hicieron: usar la profundidad estratégica para que el costo de un enfrentamiento sea inaceptable. Pero todavía nos falta una pieza, una que se esconde literalmente bajo las montañas. El programa de desarrollo estratégico de Irán no es solo una preocupación global,
es una póliza de seguro geográfica. Natanz, en el centro de Irán, la principal instalación de enriquecimiento. Gran parte está construida bajo tierra, protegida por concreto reforzado. Alrededor de 2010 fue saboteada cibernéticamente por el virus Stuxnet, pero Irán aprendió la lección, la reconstruyó y la metió aún más profundo. Pero la instalación que de verdad preocupa a los analistas es Fordow, construida dentro de una montaña, a una profundidad estimada de 80 metros bajo roca sólida. El sistema de disuasión convencional más potente de Estados Unidos es la GBU-57, diseñada para penetrar hasta 60 metros de concreto, pero según análisis de inteligencia, Fordow está diseñada para resistir incluso eso. Para neutralizarla completamente podría requerirse el uso de armamento no convencional de nivel táctico, y ese es un umbral que ningún presidente ha cruzado desde 1945. La lección fue clara: mételas en las montañas. Y resulta que Irán tiene montañas por todas partes. Y hay un último problema: la planta de Bushehr. Actuar contra una instalación civil operativa crearía una emergencia ambiental que haría la operación políticamente insostenible ante la opinión mundial. Entonces, si Estados Unidos pudo con Irak, ¿por qué no puede con Irán? Aquí están los datos finales. Superficie: Irán es casi 4 veces más grande. Población: Irán tiene más de 3 veces más habitantes. Terreno: Irak es llanura, Irán es montañas y desiertos. Equipamiento: Irán tiene una potente industria doméstica que produce sus propios sistemas de defensa avanzada. Cohesión: fuerte nacionalismo anti-intervención extranjera. Alcance: Irán controla choke points globales y posee miles de proyectiles capaces de alcanzar cualquier base del Golfo. La operación en Irak fue el equivalente a entrar a un edificio en una llanura. Una operación en Irán sería asaltar una fortaleza en lo alto de una montaña rodeada de un foso donde el defensor puede llamar a refuerzos desde 5 países vecinos. Incluso en el escenario más sencillo, ocupar un país de ese tamaño es inviable. A lo sumo se lanzarían incursiones aéreas, pero actuar desde el aire sin presencia en tierra no logra resultados duraderos. Entonces, ¿qué pasaría si a pesar de todo se diera la orden? Hora cero. Se inician incursiones aéreas masivas contra instalaciones críticas iraníes. Irán activa su respuesta táctica: envíos contra las bases en Qatar, Bahrein, Kuwait, Emiratos e Irak. Cierre inmediato del estrecho de Hormuz. Día 1 al 7. El precio del barril de petróleo se dispara a niveles históricos. Se abren frentes en Líbano e Israel. Rutas comerciales colapsan en el Mar Rojo. Los mercados financieros globales se desploman por el pánico energético. Semana 2 a 4. Las instalaciones bajo las montañas, como Fordow, siguen operativas. Los aliados del Golfo presionan para detener la operación porque sus propios países están sufriendo el daño colateral. Resultado probable: estancamiento. Una crisis económica global sin precedentes. Y lo más irónico, el programa estratégico iraní se aceleraría bajo la excusa de la defensa nacional absoluta. Ahora entendemos por qué, a pesar de más de 4 décadas de tensiones, ningún presidente ha dado esa orden directa. No es por falta de tecnología militar, es porque la geografía de Irán, sus montañas, su control de rutas marítimas y su extensa red de contención hacen que el precio a pagar sea simplemente insostenible para el planeta. La próxima vez que veas titulares sobre tensiones en Medio Oriente, tú vas a entender lo que la mayoría no ve. Detrás de la política hay un mapa, y ese mapa explica más que cualquier discurso. Si este video te mostró algo que no sabías, suscríbete, porque cada semana exploramos las verdades ocultas detrás del mapa del mundo. Y si quieres entender otro punto geográfico crucial que está en problemas, mira este video sobre el Canal de Panamá.